Boca empató 2-2 en el Coloso Marcelo Bielsa con Newell's, un resultado que no sirve para ninguno de los dos. O al menos para Boca en un partido que empezaba ganando 1-0, se lo terminan dando vuelta en una ráfaga de 9 minutos para luego terminar empatándolo con un gol de Velasco a falta de 10 minutos, en un partido en el que Boca entró en el primer tiempo siendo otro Boca, un Boca mejorado, atacando muy bien con Leo Flores, empezaba activo también Aranda, Paredes, empezaba muy bien también Ascasíbar, que hoy tuvo la oportunidad de jugar de doble 5. Boca empezaba muchísimo mejor el partido, era muy superior, era un juego muy abierto, que siempre terminaba con los centros a Merentiel, que tuvo una al travesaño, después tuvo una con centro, si no me equivoco, de Dylan Gorosito por derecha, en la que termina tapando el arquero en un rebote. Un Boca que terminaba siendo superior el primer tiempo, que jugaba mejor, que gracias a eso también termina encontrando el gol. El gol venía de un centro de Villa, una buena jugada de Boca que la movió de punta a punta. Terminaba en el centro, que lo terminaba concretando Ascasíbar, el ex Estudiantes. Entraba otra vez muy bien al área, como viene haciendo todos los últimos partidos. Buen nivel de Ascasíbar, que hoy tuvo la posibilidad de jugar de doble 5, que es algo que a mí me gusta mucho, me interesa mucho. Yo creo que ahí se nota mucho la diferencia en Boca en cuanto a lo ofensivo y también en lo defensivo. Milton Delgado, así como también hay que decir que es el motorcito de Boca y de lo mejor que tiene Boca, ya sea si falta él o falta Ascasíbar, yo creo que cuando Boca tiene el doble 5 únicamente y no 3 mediocampistas de contención, el equipo es mucho más horizontal, más frontal, puede abrirse un poco más, puede intentar atacar un poco más. Pero también hay que decir que cuando están todos juntos, o bueno, en este caso no estuvo Milton Delgado, Boca también tiene la opción de que no pase lo que pasó en el segundo tiempo, que alguien ayude más a Paredes, que pueda aportar en lo defensivo, que tenga también ese juego de posición también, que es lo que yo creo que aporta Milton Delgado a este Boca, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que estuvo el momento en el que Newell's aprovechó, el momento en el que Paredes capaz tenía que tomar un respiro. Boca entró muy dormido en el segundo tiempo, muy dormido, era otro Boca, y yo creo que a partir de ahí fue el momento en el que Newell's en esa ráfaga pudo hacer 2 goles y complicar muchísimo a Boca. Boca termina volviendo a resurgir y empieza a nuevamente empezar a atacar, en donde llega el gol de Velasco y ahí Boca ya empieza a ir a buscar el partido. Boca mereció ganar este partido, una ráfaga fue lo que arruinó a este Boca, que si no me equivoco, en realidad Boca viene así en estos últimos partidos, ¿eh? Tiene esas ráfagas que se duerme y nos clavan. Y así es como se terminan complicando todos los partidos, porque después Boca suele tener el control de los partidos, suele buscar los contragolpes cuando ya está con el partido 1-0, pero tal vez haría falta un poco más de intensidad en algunos momentos, creo yo. Boca lo buscó, terminaba teniendo una jugada de Aranda a lo último, cuando ya estaba todo nublado, todo lleno de humo de los hinchas de Newell's, que claro, felices de la vida de sacar un empate con Boca. Creo que al único que perjudicaba al final es a Boca este resultado, que mereció ganar, que buscaba ganar, que necesitaba ganar, pero que al menos se lleva un punto del Coloso que sirve para lo próximo, ¿no? Hubiese sido muchísimo peor haber perdido, y más que te den vuelta el partido un Newell's que está repleto de pibes. Boca también igualmente. Se vieron cosas muy positivas de pibes de los ambos lados, hay que decirlo. Un golazo del pibe Ricciardo de Newell's, se nota que tiene bastante calidad, por algo con 19 años es capitán de un club como Newell's. Pero no mucho más que eso, la verdad que podría haber sido que Boca en las últimas metía una y hoy estábamos diciendo Boca lo dio vuelta en un partidazo, que fue un partidazo, un ida y vuelta constante en el partido, que pudo haber sido para cualquiera de los dos, en cualquiera de los contragolpes. Fue, yo creo, en la mayor parte del partido Boca superior, pero que bueno, en una ráfaga Newell's generó muchísimo daño. No le encuentro yo culpabilidad en el gol capaz al arquero, en ninguno de los dos goles. Yo creo que el primer gol me molesta mucho que venga de un lateral, que Cócaro se saque de encima a los jugadores de Boca como si nada. En el primer tiempo a Ayrton Costa, en el segundo tiempo a Paredes 2 veces, pero que bueno, yo creo que contaron con más suerte que otra cosa, que Boca fue superior, que Boca intentó mucho más y que se queda con las manos muy vacías. Yendo a lo que es el 1 por 1, empezamos con el arquero. Montero me parece que tuvo un partido en el cual, por más que para mí ninguno de los dos goles sean responsabilidad de él, también hay que decir que no te salva nunca. Y el arquero de Boca
Al arquero de Boca le van a llegar 2, 3, 4 veces por partido y tiene que estar, en las 3, 4 veces tiene que estar con todo. Tiene que estar firme y al menos una sacarte. Hoy no fue el caso, también no hay que caerle porque no fueron su responsabilidad los goles. Fueron 2 golazos muy esquinados, muy difíciles. También quiero decir del arquero que me molesta que en los centros no la agarre. O sea, valoro que salgas en los centros ahora, no salgas siempre con los puños. Agarrame una, por favor. Dylan Gorosito, que para mí fue lo mejor de Boca hoy también. Gran partido del 4, grandes jugadas sobre la derecha. También hasta en lo defensivo hay una corrida en la que después termina resolviendo con la pelota a Paredes, pero que gana muy bien, ganaba la falta. Creo que está para pelear mano a mano el puesto con Lozano y mirá que para mí se lo gana. Lozano entró y no hizo mucho la diferencia, es más, entró y se comió un caño. Así que yo creo que a Gorosito le veo cosas muy positivas para el futuro y para el presente que se viene. La saga central volvió a ser Di Lolo y Ayrton Costa después de mucho tiempo, creo que lo hicieron bien, no les veo responsabilidad en el gol. Quiero hablar de Di Lolo yo creo que ya tiene que ser el 2 titular de Boca, a menos que traigan a alguien, porque la realidad es que si no jugaba porque Figal tiene buena salida, yo creo que hoy demostró que al menos intentó salir por abajo y lo hizo mejor que Figal, más seguro te lo aseguro. Creo que ya tiene que quedar claro que Di Lolo es el 2 titular de Boca. También lo vi muy firme de arriba y creo que Di Lolo es en la defensa de lo mejorcito de Boca. Después Ayrton Costa creo que no tuvo un mal partido, pero que tampoco tuvo un buen partido. En los últimos partidos no viene demostrándose el central que todos decían vos sos turro, pero más turro que yo, no sé qué, toda la novelita. Creo que hoy hay momentos en los que pierde con el cuerpo con Cócaro, que no creo que sea un jugador muy porte físicamente, que lo veo un poco dormido, a veces flojo en la salida también. Lo banco a Ayrton Costa igualmente, me parece que para lo que tiene Boca en ese sector es de lo mejor, entonces no se le puede pedir que venga otro porque está Pellegrino, que yo creo que están en un nivel muy parejo los dos, pero en eso un poquito gana la pulseada Ayrton, pero por muy poco. Pero bueno, yendo con el partido, no vi que haya tenido un mal partido, pero tampoco un buen partido. Lo veo dormido y como flojo emocionalmente, como si le ganaran muy fácil. Blanco y un partido discreto, más de lo mismo. Hoy no tuvo la oportunidad de ser muy importante en lo que fue la ofensiva de Boca, pero que jugó un partido correcto, ni mal ni bien, la verdad, no hay mucho para decir del ex Rosario Central. El mediocampo, al menos hoy en el primer tiempo, me fascinó, me encantó la idea de tener un doble 5 y Aranda un poco más adelantado. Me encantó el partido de Ascasíbar, muy metedor, estuvo en todas, llegaba de 9, que es algo que ya lo caracteriza a él como jugador. Paredes muy bien, la verdad que en el segundo tiempo, en ese rato que tuvo mal Boca, coincidió en que estuvo mal Paredes y creo que eso conllevó a ese mini momento de Boca y marca la dependencia que tiene también Boca para con Leandro Paredes, que bueno, claro está que es el mejor jugador que tiene Boca, que tuvo un buen partido. La verdad que es difícil decir que Paredes jugó mal porque no se le ven cosas malas, la verdad que siempre distingue de sus compañeros. Yo creo que el doble 5 fue de los mejorcitos, salvo esa ráfaga de 10 minutos donde hubiera hecho falta un Milton Delgado. Más adelante Aranda lo vi un poco nervioso al principio del partido, creo que después de lo de la picadita en la cabeza le jugó un poco en contra, pero hizo un buen partido. La verdad que lo veo mucho mejor que hace un par de meses. Se nota que hizo una buena pretemporada, está con confianza, por eso lo de la picada, y como digo, hay que bancarlo al pibe. Hay veces que se lleva 2, 3 jugadores por el camino y la verdad que hay muy pocos jugadores en el fútbol argentino que logren eso. Entonces al 10 de Boca hay que seguirlo bancando, muchachos. Después Flores creo que fue de lo mejor también de Boca hoy. Boca tuvo muchos niveles altos, entre ellos él, que también otro jugador que se lleva a varios jugadores por el camino, y no hay muchos jugadores en el fútbol argentino que logren eso. Entonces hay que valorarlo mucho más y hay que enfatizar muchísimo más en el nivel que nos pueden dar estos dos jugadores. La verdad que hoy Flores volvió a demostrar que el Boca predio puede aportar muchísimo a lo que es el equipo titular y que no hace falta traer jugadores por 6,5 millones, caso Villa, que no tuvo el mejor rendimiento hoy. Más allá de la asistencia, se nos encontró dormido en los 1 versus 1, no le fue muy bien hoy. El partido anterior tampoco, creo que también le está jugando en contra un poco la presión que debe sentir acerca de todo lo que se habla de él. Sabemos que es un buen jugador Villa, sabemos lo que puede aportar. Hoy tuvo una jugada en la que pasa entre dos, ahí en medio del área y define de zurda, pudo haber sido el empate de Boca y hoy la historia es otra.
Pero bueno, hay que darle tiempo al colombiano, que sabemos lo que puede aportar, sabemos la clase de jugador que es, pero hoy no tuvo su mejor partido, pero con eso le alcanzó para hacer la asistencia en el primer gol. Yendo con Merentiel, la verdad que salvo las 2 jugadas que tuvo en el primer tiempo, totalmente desaparecido, no está aportando nada en el equipo. Creo que por eso es la decisión del Vasco Arrobarrena, y también remarcar los huevos del Vasco para sacar a Merentiel en un momento como ese del partido, meter a Milton Jiménez, que la verdad que bueno, Milton no, a mí no me gusta para nada. Me parece que bueno, salvo a que le tires una al área de cabeza, no puede aportar en otro sentido, ¿no? Con los pies es muy malo, no entiende la jugada, no pivotea, pero bueno, la verdad que Merentiel era el momento de que salga, y también darle una oportunidad a Jiménez, que capaz hoy te clava un gol, y quien te dice que la historia puede ser diferente. Y de los que entraron, del último que me faltó hablar es Velasco, que como digo, si tiene la cabeza centrada y fría, es un jugador que te puede aportar muchísimo ofensivamente, con muy buena técnica y gambeta, que va para adelante y que al menos la pide. El tema es que no lo hagan entrar y que se caliente, como el partido con Riestra, que por eso tuvo que salir, Tuvo que salir porque quiso pegar patadita, codazo, porque lo habrán bloqueado y se fue del partido. Cuando se va del partido y es muy emocional, se le nota muchísimo. Erró el penal, lloraba con Alianza Lima, en ese partido eso, se nota que la cabeza le juega muy en contra a ese jugador, que yo creo que si se le cuida la cabeza y asume el lugar que tiene que tomar, y asume también que tiene que empezar a jugar con más responsabilidad y más centrado, va a aportar muchísimo. No tengan dudas que Alan Velasco, por más que a veces sea el más fácil de putear, porque ha valido 10 millones de dólares y se esperan muchísimas cosas de él, si le damos la confianza que necesita, yo creo que nos puede aportar muchísimo. No mucho más, pedirles que se suscriban, que dejen un me gusta, que me ayuda muchísimo. Me encanta hacer este tipo de contenido, espero que ustedes también. Con un me gusta, con un comentario, con todo, me la suben un montón y aportan muchísimo a este canal. Así que nos vemos en el próximo video. Aguante Boca y a levantarse, carajo. Nos vemos.